¿Qué historias están enterradas bajo nuestros pies? Desde tumbas misteriosas hasta fotos que nos dejan con la boca abierta. En este video, desenterramos asombrosos hallazgos históricos que revelan verdades olvidadas y misterios asombrosos. El rollo de cobre. Desenterrado en 1952 entre los rollos del Mar Muerto cerca de Qumrán, el rollo de cobre se destaca como un hallazgo extraordinario y enigmático. Su composición única y su contenido intrigante lo diferencian notablemente de los demás manuscritos encontrados en la región. A diferencia de los materiales tradicionales como el pergamino o el papiro utilizados en otros rollos del Mar Muerto, este texto singular está meticulosamente inscrito en delgadas láminas de cobre, lo que sugiere una intención deliberada de preservación a largo plazo. El contenido del rollo de cobre diverge significativamente de la naturaleza predominantemente religiosa y espiritual de los otros manuscritos descubiertos en la zona. En lugar de textos bíblicos o comentarios teológicos, el rollo presenta una lista detallada y fascinante que parece ser un inventario exhaustivo de tesoros ocultos. Esta lista enigmática enumera con precisión cantidades de oro, plata y una variedad de objetos preciosos supuestamente enterrados en diversos lugares de la región, lo que ha despertado la curiosidad y la imaginación de investigadores y entusiastas por igual. La elección del cobre como material para este documento es particularmente significativa. Este metal, conocido por su durabilidad y resistencia a la corrosión, sugiere que los autores del rollo tenían la intención de que su contenido perdurase a través de los siglos. Los misterios de Nabi Musa. La versión islámica del lugar de enterramiento de Moisés, conocido como Nabi Musa, tiene un gran significado religioso. Ubicado en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto, y aproximadamente a 6 millas al este de Jerusalén, los musulmanes creen ampliamente que Nabi Musa es el lugar de descanso de Moisés. Moisés, conocido como Musa en árabe, es uno de los profetas más venerados del Islam. Moisés vio una zarza ardiendo, que en realidad era Dios hablándole. Su nombre aparece con más frecuencia en el Corán que el de cualquier otro profeta, y su historia es fundamental para las creencias islámicas. Subraya temas de fe, perseverancia y guía divina. Según la tradición islámica, Moisés sacó a los israelitas de Egipto y recibió la Torá de Dios. Su historia sirve como una poderosa lección para los musulmanes sobre la importancia de seguir los mandamientos de Dios y mantener una fe firme. Nabi Musa tiene una rica historia y ha sido un importante lugar de peregrinación durante siglos. Su conexión con Moisés se remonta al período islámico medieval, alrededor de 1269 después de Cristo. Durante el sultanato mameluco, el sultán Baibars, un notable gobernante mameluco, inició la construcción de un santuario y una mezquita en este lugar. Su objetivo era establecer un hito religioso destacado para honrar a Moisés, que ocupa un lugar especial en las tradiciones islámicas. Uno de los eventos más importantes asociados con Nabi Musa es la peregrinación anual conocida como el Festival de Nabi Musa. Este festival se celebra desde hace siglos y está estrechamente vinculado con la celebración musulmana de Laylat al-Miraj. Laylat al-Miraj conmemora el milagroso viaje nocturno y la ascensión al cielo del profeta Mahoma. Cada año, miles de musulmanes se unen a esta peregrinación, que comienza en Jerusalén y culmina en Nabi Musa. Los peregrinos se reúnen en el santuario de Nabi Musa para participar en ceremonias y festividades religiosas. El complejo de Nabi Musa alberga varios edificios importantes, incluida una mezquita, un santuario y alojamiento para peregrinos. La arquitectura de este sitio muestra los estilos islámicos del período medieval, y a lo largo de los años, varias autoridades islámicas lo han ampliado y renovado para mantener su importancia religiosa y cultural. La mezquita se utiliza para las oraciones diarias, mientras que se cree que el santuario es el lugar de enterramiento de Moisés, lo que lo convierte en un punto focal para los fieles. Más allá de su importancia histórica, Nabi Musa tiene un profundo significado religioso para los musulmanes que lo visitan para rezar, buscar bendiciones y fortalecer su fe. La peregrinación anual a Nabi Musa pone de relieve la importancia duradera de este lugar en el mundo islámico. Este evento anual es un momento para que la gente se reúna, reflexione sobre su fe y celebre sus creencias compartidas. A lo largo de los siglos, el sitio de Nabi Musa se ha mantenido y restaurado con esmero.
Las autoridades islámicas han trabajado arduamente para garantizar que se mantenga en excelentes condiciones para las generaciones futuras. Los edificios de Nabi Musa se han ampliado y mejorado para dar cabida al creciente número de peregrinos cada año. Estos esfuerzos ayudan a que el sitio siga siendo un lugar vital de importancia religiosa y patrimonio cultural. Nabi Musa no es solo un sitio religioso, sino también un hito cultural que refleja la rica historia y las tradiciones del mundo islámico. La peregrinación anual une a musulmanes de diversos orígenes, fomentando un sentido de comunidad y fe compartida. Los visitantes también tienen la oportunidad de aprender sobre la historia de Moisés y su papel en las enseñanzas islámicas. Hoy en día, Nabi Musa sigue siendo un lugar clave para los musulmanes de todo el mundo, ofreciendo un lugar para buscar consuelo espiritual y fortalecer su fe. La peregrinación anual a Nabi Musa es un evento importante que atrae a miles de visitantes cada año. Las ceremonias religiosas en Nabi Musa son fundamentales para la experiencia de la peregrinación. Los peregrinos se reúnen para orar, recitar versos coránicos y participar en el culto comunitario, todo lo cual honra a Moisés y permite la reflexión sobre sus enseñanzas. Durante estas reuniones, el sentido de comunidad y fe compartida es increíblemente fuerte, lo que hace de la peregrinación una experiencia profundamente espiritual. Pero Nabi Musa no solo es importante por sus aspectos religiosos, también tiene valor histórico. El sitio ha sido un lugar de culto durante siglos, contribuyendo ricamente a la historia islámica. Los edificios y estructuras de Nabi Musa ofrecen valiosas perspectivas sobre los estilos arquitectónicos y las prácticas culturales de la era islámica medieval. Para los musulmanes, visitar Nabi Musa es una forma de conectarse con su fe y su herencia, y ellos combinaron todo esto para crear lo increíble. La atmósfera serena y contemplativa del lugar ofrece un espacio para la oración y la reflexión. La peregrinación anual no solo permite a los musulmanes unirse y celebrar sus creencias compartidas, sino que también proporciona una experiencia profundamente significativa que fortalece su conexión con su fe y su historia. Macarrones. Los pony corgis no solo son conocidos por sus traseros peludos, sino también por ser la querida mascota de la difunta reina Isabel. Sin embargo, en cuanto a los antiguos residentes animales de la Casa Blanca, no tenemos caninos, sino un pony Shetland llamado Macaroni. Puede que te sorprenda ver fotos del lindo pony deambulando por la Casa Blanca en la década de 1960. Macaroni era la mascota de nada menos que Caroline Kennedy, la hija del presidente John F. Kennedy. A principios de la década de 1960, la familia Kennedy era el epítome del encanto y el carisma estadounidenses, y su vida en la Casa Blanca era seguida de cerca por el público. Entre las muchas historias que cautivaron la imaginación de la nación, se encuentra la de Macaroni, que fue un regalo de Lyndon B. Johnson a la joven Caroline, quien luego se convertiría en presidente tras el asesinato de JFK. Macaroni no era solo una mascota privada de la familia, se convirtió en una figura querida en los medios, a menudo fotografiado trotando por los jardines de la Casa Blanca con Caroline, a veces incluso apareciendo en retratos oficiales. La fama de Macaroni incluso lo llevó a aparecer en la cultura popular. Se lo mencionaba en canciones y su imagen circulaba ampliamente en periódicos y revistas. De hecho, se volvió tan conocido que incluso se le dio el título honorífico de primer pony. La escritura Rongorongo. La isla de Pascua, ya enigmática debido a sus gigantescas estatuas Moai, es también el origen de otro artefacto desconcertante, la escritura Rongorongo. Estos glifos, tallados en tablillas de madera con pequeños cinceles o dientes de tiburón, presentan una serie de símbolos intrincados que se han resistido al desciframiento. La escritura consta de una variedad de figuras, que incluyen formas humanoides, animales y diseños abstractos. Descubierta en el siglo XIX, la escritura Rongorongo ha desconcertado a lingüistas, antropólogos y criptógrafos por igual. Lo que hace que la escritura sea particularmente fascinante es su naturaleza única. No existe un sistema de escritura similar en el mundo polinesio, lo que dificulta el análisis comparativo. Muchas preguntas giran en torno a la escritura. ¿Se trataba de una forma genuina de escritura o de una forma elaborada de protoescritura? ¿Cuál era su propósito? ¿Narraba mitos, registraba acontecimientos históricos
o cumplía alguna función ritualista. Algunos teóricos sugieren que se trataba de una invención independiente de la escritura, mientras que otros postulan que podría haber recibido la influencia de contactos externos. La mujer apodada como la más fea del mundo. Todos llevamos vidas diferentes, y algunos las soportan con mayor fortaleza que otros. Cada persona enfrenta sus propios desafíos y tribulaciones, pero hay casos que destacan por su particular dureza. La vida de Marianne Bevans es un ejemplo conmovedor de una existencia marcada por el dolor y la adversidad. En sus primeros años, Marianne parecía llevar una vida como la de muchos otros. Se casó, formó una familia y experimentó la alegría de la maternidad al tener hijos. Durante este tiempo, su vida transcurría con relativa normalidad, llena de las alegrías y preocupaciones cotidianas que conlleva criar a una familia. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro dramático para Marianne. En el año 1914, su mundo se derrumbó cuando su esposo falleció repentinamente. Este trágico suceso la dejó viuda y sola, con la enorme responsabilidad de cuidar y mantener a sus 4 hijos pequeños. La pérdida de su compañero de vida no solo significó un golpe emocional devastador, sino también un desafío económico y práctico abrumador. Además del dolor de la pérdida, Marianne enfrentó otra prueba, la macromegalia, una enfermedad rara causada por un tumor en la glándula pituitaria. Esta condición alteró drásticamente su apariencia física y trajo complicaciones de salud adicionales. Marianne falleció en 1933, dejando un legado de fortaleza y devoción maternal. Su historia ejemplifica la resistencia humana ante la adversidad y los sacrificios que muchos padres hacen por sus hijos. El zumbido de Taos. El zumbido de Taos es un fenómeno auditivo que ha desconcertado a los residentes de Taos, Nuevo México, e intrigado a los investigadores desde principios de los años 90. Descrito como un zumbido de baja frecuencia, es incesante para quienes pueden oírlo, pero esquivo cuando se intenta registrarlo o medirlo. Si bien solo un pequeño porcentaje de la población local informa poder escuchar el zumbido, su impacto en esas personas varía desde una molestia leve hasta graves alteraciones del sueño y el bienestar. Se han propuesto múltiples teorías para explicar este enigma auditivo. Las posibilidades incluyen ruido industrial, contaminación, tinnitus, actividad geológica o incluso experimentos gubernamentales de alto secreto. El zumbido de Taos sirve como un enigma contemporáneo, una intersección de psicología, fisiología y ciencia ambiental, y tal vez incluso un toque de teoría de la conspiración. Su naturaleza esquiva desafía las metodologías de investigación empírica e incita a especulaciones que van desde lo científicamente plausible hasta lo increíblemente imaginativo. A pesar de años de estudio y múltiples líneas de investigación, la fuente y la naturaleza del zumbido de Taos siguen siendo esquivas, resonando en los oídos de residentes selectos y en las mentes de investigadores perplejos. Madres ocultas en la era victoriana. Aquí hay otra foto extraña que proviene de la era victoriana. Aquí se ven fotos de bebés, y detrás de ellos están sus madres sosteniéndolos, excepto que tienen toda la cara y el cuerpo cubiertos. Estas personas son las madres ocultas de la era victoriana. La lógica detrás de estas fotos bastante espeluznantes es bastante simple. Los niños tienden a ser inquietos, y estar en el regazo de sus madres resultó ser efectivo para mantenerlos quietos durante los largos tiempos de exposición que requerían las primeras cámaras. Por espeluznante que sea, esta práctica fue una solución práctica a un problema técnico de la época. En algunas imágenes se puede ver un contorno vago de la figura de la madre, lo que hace que la adorable foto sea algo espeluznante. Afortunadamente, ahora hay cámaras modernas, Photoshop y herramientas de edición disponibles. El Codex Gigas. Conocido como la Biblia del Diablo, el Codex Gigas es el manuscrito medieval iluminado más grande que existe y que data del siglo XIII en Bohemia. Su enormidad es sorprendente, pero no es solo el tamaño lo que sorprende, sino las leyendas y el contenido. En el centro de estas leyendas se encuentra una siniestra ilustración a página completa del diablo, lo que da lugar a relatos de su creación en una sola noche por un monje con los ayudantes del diablo. Más allá de las leyendas, el Codex Gigas contiene una Biblia latina, textos médicos, la Crónica de Bohemia de Cosmas y varias otras obras. Sus páginas están hechas de pergamino,
probablemente de 160 burros o terneros. El misterio que rodea al Códice Gigas es multifacético. ¿Por qué se creó? ¿Cómo se pudo compilar una obra tan inmensa? ¿Y por qué incluir una imagen del diablo de forma tan destacada? Las investigaciones modernas, si bien desmitifican algunos aspectos, han revelado otras curiosidades, como las páginas que faltan. Si bien es probable que el manuscrito fuera obra de varios escribas a lo largo de muchos años, la intención detrás de su composición y la elección de su contenido siguen siendo temas de debate. El Códice Gigas, con su intrigante mezcla de lo sagrado y lo profano, encapsula el rico tapiz de la historia, el conocimiento y la mitología de la Europa medieval, y continúa invitando al asombro y la especulación de quienes se encuentran con sus páginas. Cunas elevadas. Varias fotos de la década de 1950 te harán darte cuenta de que muchos inventos centrados en los bebés y los niños pequeños eran bastante contraintuitivos y temerarios, por decirlo menos. Solo echa un vistazo a esta. Estás viendo una foto de una cuna elevada o una cuna elevada. Diseñadas para bebés en vuelos de larga distancia, estas cunas para bebés eran básicamente artilugios similares a hamacas que se sujetaban de forma segura a los portaequipajes por encima de las cabezas de los pasajeros. Su objetivo era proporcionar comodidad y seguridad a los bebés durante el vuelo, permitiéndoles dormir mientras sus padres se relajaban. El diseño era muy bien pensado, con laterales lo suficientemente altos para evitar que el bebé se cayera durante una turbulencia leve, una característica que era fundamental en una época en la que los cinturones de seguridad para bebés eran prácticamente desconocidos. Las aerolíneas modernas, por supuesto, se han alejado de este tipo de disposiciones de asientos tan aventureras, con cunas ahora sujetas de forma segura al nivel del asiento y normas de seguridad mucho más estrictas. No puedo imaginar la ansiedad de una madre al ver a su hijo colgando por encima de su cabeza durante una turbulencia. Los artefactos fuera de lugar. El término piezas U-Part, Out of Place Artifacts, se refiere a objetos enigmáticos que desafían nuestra comprensión convencional de la historia, al aparecer en contextos geológicos o arqueológicos, aparentemente incongruentes con su naturaleza. Estos artefactos, fuera de lugar, han sido objeto de intenso debate y especulación en la comunidad científica y entre entusiastas de lo inexplicable. Los ejemplos más notables incluyen el controvertido martillo de Londres, supuestamente descubierto en un estrato geológico de millones de años de antigüedad, y la intrigante vasija de Dorchester, un recipiente metálico que, según se afirma, fue extraído de una formación rocosa precámbrica. La fascinación que generan las piezas O-Part trasciende las perspectivas individuales, cautivando la imaginación colectiva con su potencial para reescribir la historia de la humanidad. Estos objetos actúan como enigmáticos rompecabezas que no solo desafían nuestra comprensión actual del desarrollo tecnológico y cultural a lo largo del tiempo, sino que también ponen a prueba los límites de nuestros métodos de datación y análisis arqueológico. Los textos antiguos del Mar de Galilea, incluida la Biblia y el folclore local, insinúan que se podrían encontrar pistas alrededor del Mar de Galilea, también conocido como Lago Tiberíades o Kinerete. Es el lago de agua dulce más grande de Israel y cubre un área de aproximadamente 64 millas cuadradas. Tiene una inmensa importancia histórica y religiosa, siendo un lugar central en varios eventos bíblicos. Por ejemplo, se cree que es el lugar donde Jesús caminó sobre el agua y realizó muchos milagros, lo que se suma a su mística e importancia. A principios de 2018, Josh Gates y su equipo se embarcaron en su ambiciosa expedición. Comenzaron con una revisión exhaustiva de documentos históricos, mapas y estudios arqueológicos. Su objetivo era explorar sitios submarinos donde podrían estar ocultos artefactos o estructuras antiguas relacionadas con Moisés. El equipo utilizó tecnología de vanguardia, incluidos equipos de sonar y vehículos operados a distancia, para inspeccionar el lecho del lago con una precisión incomparable. Las operaciones del equipo se basaron cerca del Mar de Galilea en la ciudad de Tiberíades, que ha sido un asentamiento importante desde la época del Imperio Romano. Podías mirar hacia el Mar de Galilea y ver este bulto. ¿Hay algo más como esto que se eleve? Esta ubicación estratégica les permitió tener un fácil acceso al lago y sus alrededores. Una de las herramientas modernas empleadas por el equipo de Gates fue imágenes satelitales de alta resolución.
Al analizar estas imágenes, el equipo pudo identificar características y anomalías submarinas que se alineaban con descripciones antiguas y características geográficas mencionadas en textos históricos. Utilizando un software de mapeo avanzado, Gates y su equipo crearon mapas altamente detallados de las áreas que pretendían explorar, lo que les permitió tener una comprensión integral del paisaje. Esta tecnología les permitió identificar ubicaciones específicas de interés con una precisión sin precedentes, lo que mejoró su estrategia de exploración. El radar de penetración terrestre fue otra herramienta vital en su búsqueda para descubrir la tumba de Moisés. El GPR es una técnica no invasiva que utiliza pulsos de radar para obtener imágenes del subsuelo. El dispositivo envía ondas de radio que penetran el suelo y rebotan cuando chocan con un objeto. Estos datos se muestran luego en una pantalla, revelando estructuras enterradas, cámaras y anomalías sin la necesidad de excavar. El GPR ha sido crucial en muchos descubrimientos arqueológicos, como el descubrimiento de antiguos lugares de enterramiento y cimientos de ciudades ocultas. Con el GPR, Josh Gates y su equipo pudieron investigar debajo de la superficie de posibles sitios, en busca de tumbas ocultas u otras características arqueológicas importantes. También se desplegaron drones equipados con cámaras de alta resolución para capturar vistas aéreas del paisaje. Estas tomas aéreas ofrecieron una perspectiva más amplia de las áreas investigadas y ayudaron a identificar cualquier característica o estructura inusual que podría no ser visible desde el suelo. Además, los drones permitieron al equipo acceder a lugares de difícil acceso, como acantilados y terrenos escarpados, que habrían sido casi imposibles de explorar de otra manera. Además, el equipo empleó tecnología de escaneo 3D para crear modelos tridimensionales detallados de cualquier hallazgo significativo. Esta tecnología permitió al equipo documentar y analizar con precisión estructuras y artefactos con una precisión sin precedentes. Los 3 modelos que crearon fueron revolucionarios, ya que no solo ofrecían visualizaciones detalladas, sino también herramientas interactivas que ayudaron tanto a los expertos como al público a comprender los descubrimientos a un nivel más profundo. El equipo comenzó su exploración submarina escaneando el lecho del lago en busca de formaciones inusuales, utilizando tecnología avanzada de sonar e imágenes. En octubre de 2018, hicieron un descubrimiento revolucionario: una antigua estructura sumergida que parecía ser un monumento de piedra circular. Esta estructura, llamada K, estaba compuesta por grandes rocas de basalto apiladas intrincadamente en forma circular. Medía aproximadamente 70 metros de diámetro y 7 metros de altura, lo que la convierte en una de las estructuras de piedra sumergidas más grandes jamás encontradas. La ciudad amurallada de Kowloon. Alguna vez fue el lugar más densamente poblado del mundo, 30.000 personas en 6,4 acres. Esa es la definición de la frase envasado como una lata de sardinas. Sí, esa era la realidad para quienes alguna vez vivieron en Kowloon Walled City, uno de los lugares más densamente poblados y notorios del planeta. Originalmente una fortaleza militar china, la ciudad amurallada se convirtió en una zona autónoma en gran medida libre de la supervisión gubernamental, después de que los británicos arrendaran los nuevos territorios circundantes a China en 1898. Con el paso de las décadas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un asentamiento extenso y sin regulación, sin control gubernamental formal. La ciudad amurallada de Kowloon desarrolló su propio conjunto de reglas, donde los residentes construían edificios imponentes e interconectados sin tener en cuenta los códigos de seguridad o la planificación urbana. Los callejones estrechos, apenas lo suficientemente anchos para una sola persona, estaban llenos de tiendas, escuelas, restaurantes y fábricas. Los muros de Sacsayhuaman. En las afueras de Cusco, Perú, la antigua capital del Imperio Inca, se encuentran los notables muros de Sacsayhuaman. Este complejo, parecido a una fortaleza, presenta enormes bloques de piedra caliza, algunos de los cuales pesan hasta 200 toneladas, meticulosamente ensamblados sin el uso de mortero. La precisión involucrada en este esfuerzo es alucinante, especialmente considerando que los incas no tenían la rueda ni las herramientas de hierro. Aparte del misterio de la construcción, el propósito de Sacsayhuamán
también es objeto de debate. Aunque comúnmente se la conoce como fortaleza, algunos estudiosos sostienen que podría haber servido como un sitio ceremonial o religioso. La ubicación estratégica de la estructura y el diseño sugieren que tenía importancia militar, pero el nivel de artesanía y esfuerzo involucrado también apuntan a un significado más profundo, tal vez sagrado. Al igual que otros hallazgos enigmáticos que marcan la historia humana, los muros de Sacsayhuaman desafían nuestra comprensión de las prácticas culturales y de ingeniería antiguas y se alzan como recordatorios estoicos de las complejidades y los misterios de civilizaciones pasadas. El escritorio de Albert Einstein, después de su muerte. El 18 de abril de 1955, una de las mentes más grandes de la historia, Albert Einstein, falleció a la edad de 76 años. Una de las fotos más icónicas tomadas después de su muerte es su escritorio desordenado, donde el genio había pasado sus últimas horas. Este escritorio, ubicado en su oficina en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, quedó exactamente como estaba en el momento de su muerte. Los papeles estaban esparcidos por la superficie, llenos de cálculos y notas que reflejaban la mente de un hombre que todavía estaba profundamente comprometido con su trabajo hasta el final. El último proyecto inacabado de Einstein, que yacía entre los papeles de su escritorio, fue un intento de desarrollar una teoría de campo unificado, un marco teórico que unificara las fuerzas de la naturaleza en una única ecuación. Esta fue la culminación de décadas de pensamiento y trabajo, un desafío final que Einstein, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo resolver antes de su muerte. Esta foto no solo es uno de los legados de Albert Einstein, sino que también inició debates sobre cómo es realmente la productividad. Un espacio de trabajo impecablemente limpio conduce a un pensamiento claro. Pero bueno, tal vez para algunas personas, un escritorio desordenado es justo lo que necesitan para cuantificar las fuerzas de la naturaleza. Así que si trabajas mejor con desorden por todas partes, no hay juicio aquí. El mapa de la Piri Reis. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513 por el renombrado almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, es un documento cartográfico que ha dejado perplejos a historiadores y geógrafos durante siglos. Este fascinante mapa forma parte de una obra más extensa, compilada a partir de diversas fuentes, incluyendo las cartas náuticas del célebre explorador Cristóbal Colón. Lo que hace que este mapa sea particularmente intrigante es su asombrosa representación de la costa de América del Sur, especialmente la región septentrional de Brasil, con un nivel de precisión que, en teoría, no debería haber sido alcanzable con los conocimientos cartográficos de la época. Los escépticos proponen varias explicaciones para este enigma cartográfico. Algunos sugieren que el mapa podría estar basado en mapas originales que sufrieron distorsiones con el tiempo, mientras que otros argumentan que podría ser una representación especulativa o interpretativa basada en información fragmentaria. No obstante, la extraordinaria precisión del mapa de Piri Reis, junto con la incorporación de materiales originales cuya procedencia sigue siendo un misterio, desafía nuestra comprensión convencional de la geografía histórica y plantea interrogantes fascinantes sobre el alcance del conocimiento cartográfico en el siglo XVI. El juguete con materiales radiactivos. A principios de la década de 1950, cuando el mundo estaba fascinado por el poder del átomo, A.C. Gilbert, un famoso fabricante de juguetes, presentó uno de los juguetes educativos más extraordinarios y controvertidos jamás fabricados, el Laboratorio de Energía Atómica Gilbert U-238. El kit científico era bastante realista, demasiado realista como para contener materiales radiactivos reales. El kit, que originalmente se vendía por $49,50, una suma considerable equivalente a unos $630 actuales, incluía un contador Geiger, una cámara de niebla, un electroscopio e incluso 4 frascos con minerales que contenían uranio. Permitía a los niños observar la trayectoria de los electrones y las partículas alfa que viajaban a velocidades increíbles y realizar varios experimentos que demostraban los principios de la física nuclear. Suena educativo, pero el uranio que contenía era mortal. Aún así, se comercializó como seguro, con garantías del Laboratorio Nacional de Oak Ridge.
Debido a su alto costo y al público nicho al que se dirigía, el laboratorio de energía atómica solo estuvo disponible durante un corto periodo de tiempo, de 1950 a 1951, antes de que lo retiraran del mercado. Hoy se lo recuerda como uno de los juguetes más peligrosos jamás vendidos. Las esferas de piedra de Costa Rica. Esparcidas por el delta del río Diquís en el sur de Costa Rica, se encuentran misteriosas esferas de piedra que han desconcertado a arqueólogos e historiadores desde su descubrimiento en la década de 1930. Estos objetos esféricos, tallados con una precisión asombrosa, varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, con algunos ejemplares que alcanzan un peso de hasta 15 toneladas. Elaboradas a partir de granodiorita, una roca ígnea de gran dureza, se estima que estas esferas fueron creadas entre el 500 después de Cristo y el 1500 después de Cristo, aunque su datación exacta sigue siendo objeto de debate. Lamentablemente, la falta de evidencia arqueológica contextual y la ausencia de registros escritos de los pueblos indígenas que podrían haberlas creado, complican enormemente la interpretación de estos enigmáticos objetos. La situación se ve agravada por el hecho de que muchas de estas esferas han sido reubicadas de sus emplazamientos originales, privándonos de valiosa información sobre su disposición y uso original. Además, la singularidad de estas esferas en el contexto global añade otra capa de misterio a su existencia, ya que no se han encontrado objetos similares en otras partes del mundo. Las teorías sobre su propósito son tan variadas como fascinantes. Algunos investigadores sugieren que podrían haber tenido funciones astronómicas o de calendario, mientras que otros proponen que pudieron ser símbolos de estatus o marcadores territoriales. Autobuses tirados por caballos. Estás viendo un autobús tirado por caballos, un modo de transporte popular en el Londres de 1890. A diferencia de los autobuses modernos, los autobuses tirados por caballos son impulsados por, caballos. El autobús tirado por caballos típico era un autobús de 2 pisos con pasajeros sentados en 2 niveles. Cada autobús era tirado por 2, o a veces, 4 caballos, dependiendo del terreno y el peso de los pasajeros. Los caballos trabajaban por turnos, ya que las demandas de tirar de estos vehículos pesados eran intensas. Un caballo solo podía trabajar unas pocas horas antes de necesitar descanso, lo que significaba que una sola empresa de autobuses tirados por caballos podía necesitar hasta 10 caballos por cada autobús en servicio para mantener operaciones regulares. Göbekli Tepe. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar Göbekli Tepe en el sureste de Turquía a mediados de la década de 1990, encontraron algo que desafiaba la comprensión convencional de la sociedad humana prehistórica. El sitio consta de pilares megalíticos dispuestos en círculos, algunos de los cuales pesan hasta 20 toneladas y presentan intrincados grabados de animales y símbolos abstractos. Lo que hace que Göbekli Tepe sea realmente alucinante es su antigüedad. La datación por radiocarbono indica que el sitio fue construido alrededor del 9600 a.C., más de 6000 años antes que Stonehenge. Esto lo sitúa en una época en la que se pensaba que los humanos eran cazadores-recolectores, no capaces de realizar proyectos de construcción complejos ni de realizar arte simbólico. La gran escala y complejidad de Göbekli Tepe sugiere que se trataba de un trabajo organizado y una planificación avanzada, lo que a su vez implica alguna forma de jerarquía social y especialización, características tradicionalmente asociadas con sociedades agrícolas posteriores. Tampoco hay evidencia de habitación permanente en el sitio, lo que lleva a algunos a especular que era un santuario o un centro ritual. A pesar de décadas de excavación y análisis, el propósito del sitio, el significado de sus tallas y la civilización que lo construyó siguen siendo enigmáticos. Efectivamente, pone patas arriba nuestra comprensión de la cronología del desarrollo social humano, planteando muchas más preguntas de las que responde. El viaje épico de Moisés. Moisés es una de las figuras más significativas de la historia religiosa, particularmente en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su historia se relata principalmente en la Biblia hebrea, en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el judaísmo, Moisés es considerado el mayor profeta y el transmisor de la ley de Dios, la Torá. En el cristianismo, es visto como un precursor de Jesucristo, encarnando la ley y el pacto. En el Islam, Moisés, conocido como Musa,
Es considerado un poderoso profeta y mensajero que recibió el Tarat de Alá. Moisés nació en Egipto durante una época en la que los israelitas, también conocidos como hebreos, fueron esclavizados por los egipcios. Se estima que este período fue alrededor de finales del siglo XIV a.C., probablemente alrededor de 1391 a.C. El faraón, temiendo la creciente población de los israelitas, decretó que todos los niños hebreos recién nacidos debían ser asesinados para evitar que se volvieran demasiado numerosos y poderosos. Para salvar a su bebé, la madre de Moisés, Jocabed, lo colocó en una canasta impermeable hecha de papiro y la dejó flotando en el río Nilo. Su hermana, Miriam, vigilaba la canasta desde la distancia mientras flotaba río abajo. Sorprendentemente, la canasta fue descubierta por la hija del faraón, a menudo identificada como la princesa Bitia. Movida por la compasión, decidió adoptar al bebé y lo crió como su hijo en el palacio real egipcio. Lo llamó Moisés, que significa sacado del agua. Moisés creció con todos los privilegios de un príncipe egipcio, recibiendo la mejor educación y formación en las artes, las ciencias y las tácticas militares de la época. A pesar de su educación real, Moisés era consciente de su herencia hebrea y sentía una profunda conexión con su pueblo. Cuando Moisés tenía unos 40 años, fue testigo de cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. Hebreo perezoso. ¿Se necesita una paliza para hacerte trabajar? Enfurecido por la injusticia, Moisés intervino y mató al egipcio, escondiendo el cuerpo en la arena. Al día siguiente, vio a 2 hebreos peleando y trató de disolver la pelea. Pero uno de ellos le respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Al darse cuenta de que su acción era conocida, Moisés temió por su vida. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, trató de matar a Moisés, lo que impulsó a Moisés a huir de Egipto y buscar refugio en la tierra de Madián. Moisés huyó a la tierra de Madián, situada en la parte noroeste de la península arábiga, una región conocida por sus escarpadas montañas y escasos asentamientos. En Madián, conoció a Jetro, un sacerdote prominente y líder de los madianitas, y se casó con la hija de Jetro, Séfora. ¿Tu Dios vivía en esta montaña? El Sinaí es su lugar alto, su templo. Como nuevo pastor, Moisés atendió los rebaños de Jetro, en una tierra rica en antiguas rutas comerciales y terreno accidentado, lo que habría hecho que el pastoreo fuera un desafío y una carga significativa. Moisés vivió en Madián durante unos 40 años, un periodo durante el cual se habría integrado profundamente en la cultura y las costumbres locales. Cuando tenía alrededor de 80 años, había acumulado una experiencia y sabiduría considerables. Un día extraordinario, mientras Moisés cuidaba las ovejas en el monte Horeb, también conocido como monte Sinaí, una montaña que es importante en la historia bíblica por recibir los 10 mandamientos, fue testigo de una visión verdaderamente milagrosa. Una zarza que ardía con fuego, pero que permanecía intacta y sin consumirse. Este fenómeno no fue solo una maravilla visual, sino una profunda experiencia espiritual. Desde esta milagrosa zarza ardiente, Dios habló directamente a Moisés, ordenándole que regresara a Egipto para liberar a los israelitas de su dura esclavitud. Para capacitar a Moisés para esta monumental tarea, Dios lo dotó de poderes milagrosos, como convertir su bastón en una serpiente venenosa, y su mano quedó temporalmente leprosa, y luego se curó. Para demostrar la autoridad divina, Moisés viajó de regreso a Egipto, acompañado por su hermano Aarón, quien sirvió como su portavoz. Juntos, se acercaron al faraón. Las raras máquinas de baño victorianas. Las máquinas de baño son posiblemente una de las cosas más extrañas de la historia. Las normas de los siglos XVIII y XIX eran muy diferentes a las de hoy. En aquel entonces, las mujeres que querían disfrutar de la playa necesitaban usar trajes de baño que cubrieran la mayor parte de sus cuerpos y estar en máquinas de baño. Estos carros de madera, a menudo elaborados y equipados con ruedas, eran un elemento básico en las playas de toda Gran Bretaña y otras partes de Europa. La máquina de baño típica tenía aproximadamente 6 pies de alto y 8 pies de ancho, con un techo puntiagudo y puertas en ambos extremos. Una puerta daba a la orilla, lo que permitía al bañista entrar y cambiarse de ropa y disfrutar de su privacidad.
Después, la máquina se introducía en el agua, a menudo mediante caballos o asistentes humanos, y el bañista podía salir por la otra puerta, protegida de las miradas indiscretas de los bañistas, y entrar directamente al mar. Algunas, como las que utilizaba la reina Victoria, estaban equipadas con lujosos interiores, espejos e incluso una pequeña terraza. La máquina de baño de Victoria, por ejemplo, tenía una red de seda para evitar que sus hijos entraran al agua accidentalmente. Sin embargo, a medida que las actitudes sociales comenzaron a cambiar a finales del siglo XIX, los rígidos códigos morales que exigían esa privacidad empezaron a erosionarse. A principios del siglo XX, cuando el baño mixto empezó a ser más aceptado, la máquina de baño cayó en desuso y fue sustituida por casetas de playa y zonas de baño abiertas. Un hombre, una barba y gatos. Se dice que todos tienen 15 minutos de fama, e incluso Louis Coulon tuvo su momento bajo los focos, no por logros notables o valentía heroica, sino por la longitud de su barba. Nacido en 1826 en el pequeño pueblo francés de Vannes, Louis estaba destinado a una vida menos ordinaria, especialmente después de que decidió dejar de afeitarse. A la edad de 14 años, la barba de Louis ya había alcanzado una impresionante longitud de casi 20 pulgadas, y a partir de ahí, solo creció más y más rebelde. En 1904, su barba medía unos asombrosos 11 pies. Louis trabajaba como metalúrgico en una sofocante fundición de hierro. Uno pensaría que una barba de 11 pies sería un gran obstáculo. Pero Louis tenía una solución inteligente. Se envolvía la barba en una especie de colchón que se metía debajo de la camisa para asegurarse de que no estorbara mientras trabajaba cerca de Molten Metal. Sin embargo, dejarse crecer la barba no es una decisión casual para Louis. Verás, su barba servía como un acogedor lugar de descanso para sus amados gatos, que a menudo eran fotografiados acurrucados cómodamente entre los gruesos pliegues de sus bigotes. Esta rareza lo convirtió en una celebridad local, y su imagen apareció en innumerables postales, convirtiéndolo en un rostro familiar en toda Francia. Así que la próxima vez que veas una foto de un hombre con una barba loca posando con gatos, sabrás que probablemente sea Louis uniéndose a sus amados felinos. La plaga danzante de 1518. En julio de 1518, la ciudad de Estrasburgo, entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico, fue testigo de un fenómeno inexplicable e inquietante. Una plaga danzante. Una mujer llamada Frau Trofea empezó a bailar en las calles, y en una semana, decenas de personas se habían sumado a ella. A finales de mes, la multitud que bailaba había aumentado a unas 400 personas. Lo más desconcertante de todo era que los afectados parecían incapaces de dejar de bailar y, según se dice, algunos bailaron hasta morir de agotamiento, derrame cerebral o ataques cardíacos. Se han propuesto numerosas teorías para explicar este extraño suceso, que van desde el envenenamiento por cornezuelo, una afección resultante del consumo de granos contaminados, hasta la histeria colectiva. Algunos estudiosos incluso han sugerido actividades religiosas o de culto como la causa principal. A pesar de la considerable documentación histórica, las razones detrás de este extraño episodio siguen siendo un enigma. Ya sea un caso de contagio psicológico, un brote biológico o algo completamente distinto, la plaga de baile de 1518 presenta un enigma extraordinario que desafía una explicación simple. Sigue siendo uno de los fenómenos de masas más desconcertantes de la historia, que desafía nuestra comprensión de la psicología, la dinámica social e incluso los límites de la resistencia humana. El disco de Festos. Descubierto en 1908 en el Palacio Minoico de Festos en Creta, el disco de Festos es un disco de arcilla cocida que presenta una serie de símbolos misteriosos estampados en ambos lados en una disposición en espiral. Este artefacto, que data del segundo milenio antes de Cristo, ha desconcertado a los académicos desde su descubrimiento. El disco está cubierto de 241 fichas que comprenden 45 símbolos distintos. Estos símbolos representan una variedad de figuras, como humanos, animales y plantas, así como formas abstractas, pero su significado sigue siendo esquivo. A pesar de los extensos intentos de desciframiento, nadie ha logrado descifrar el código del disco de Festos. Algunos escépticos incluso han planteado la posibilidad
de que se trate de un elaborado engaño. Aunque la mayoría de los académicos lo consideran un artefacto minoico genuino, el disco de Festos presenta un rompecabezas aparentemente insuperable, sin más ejemplos o contexto adicional. Descifrar su mensaje es similar a traducir un idioma a partir de una sola oración. Sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la arqueología, una manifestación tangible de las limitaciones de nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y sus sistemas de comunicación. Josh Gates busca la tumba oculta de Moisés. En lugares donde los descubrimientos iniciales insinuaban una posible importancia arqueológica, Josh Gates y su equipo se embarcaron en una misión de excavación exhaustiva. Emplearon una variedad de herramientas tradicionales, incluidas palas, paletas, cepillos y tamices, para cavar y tamizar cuidadosamente las capas de tierra. El objetivo principal del equipo era descubrir cualquier artefacto, inscripción o restos estructurales que pudieran arrojar luz sobre el escurridizo lugar de enterramiento de Moisés. Sus esfuerzos dieron sus frutos con el descubrimiento de varios artefactos intrigantes, como fragmentos de cerámica y herramientas antiguas. Estos hallazgos sugirieron que el sitio podría ser de una civilización de miles de años de antigüedad, que posiblemente se remonta a la época de Moisés. Los fragmentos de cerámica, por ejemplo, pueden proporcionar información valiosa sobre la vida cotidiana y la artesanía de los pueblos antiguos, mientras que las herramientas antiguas pueden revelar información sobre sus avances tecnológicos. A pesar de estos prometedores descubrimientos, el equipo tuvo dificultades para encontrar evidencia directa que vinculara el sitio con Moisés. Enfrentaron numerosos desafíos durante su excavación, incluida la mala visibilidad submarina y las fuertes corrientes, que dificultaban trabajar de manera eficiente a tales profundidades. La naturaleza sumergida del sitio agregó otra capa de complejidad, ya que trabajar bajo el agua requiere equipo y técnicas especializadas. Para comprender mejor la importancia de sus hallazgos sumergidos, el equipo buscó la orientación de expertos en historia antigua y arqueología. Estas consultas los ayudaron a reconstruir el contexto histórico y las posibles implicaciones de sus descubrimientos. El equipo examinó la cerámica y las herramientas descubiertas en el sitio para descubrir su edad y orígenes. Mediante la datación por carbono, determinaron que algunos de estos artefactos databan de hace aproximadamente 3.200 años, aproximadamente la época en la que se cree que vivió Moisés. Este período, que se sitúa a finales de la Edad del Bronce, fue una época de importantes desarrollos culturales e históricos en el antiguo Oriente Próximo. Además del análisis científico, el equipo exploró textos antiguos y el folclore local para encontrar referencias a la estructura que habían desenterrado. Encontraron historias interesantes sobre ciudades sumergidas y grandes monumentos, que son comunes en las leyendas regionales. Sin embargo, ninguno de estos relatos mencionaba específicamente que Moisés estableciera la conexión entre los artefactos y la figura bíblica. A pesar de la falta de evidencia directa que vincule los artefactos con Moisés, el descubrimiento del sitio ha enriquecido la investigación en curso sobre el lugar de descanso final de Moisés. Este sitio, ubicado en un área rica en historia y mitos antiguos, agrega una nueva capa de complejidad a la búsqueda. A principios de 2019, Gates y su equipo habían mapeado meticulosamente toda la estructura y reunido datos extensos. Aunque no encontraron ningún elemento particularmente valioso, su trabajo aportó información valiosa sobre el panorama histórico de la región. La búsqueda del lugar de enterramiento de Moisés continúa, impulsada por el hecho de que Moisés es una figura importante no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo y el islam, cada uno de los cuales tiene sus tradiciones y teorías sobre su lugar de descanso final. Este interés multirreligioso subraya la profundidad y la persistencia de la búsqueda, ya que los académicos y arqueólogos de diversos orígenes continúan explorando los misterios que rodean a esta figura legendaria. Entrega de Sobaya a Japón. Imagínate que viajas un poco atrás en el tiempo, digamos a principios del siglo XX en Japón. Mientras caminas, puedes encontrarte con varios hombres en bicicleta, balanceando enormes pilas de cajas sobre sus hombros, corriendo por estrechos callejones y mercados concurridos. Alguien fuera de Japón podría no ser capaz de adivinar correctamente qué están entregando estos hombres: soba,
el plato de fideos de trigo sarraceno que ha sido un alimento básico en la cocina japonesa durante siglos. En el siglo XX, recibir soba significaba recibirlos de estos repartidores de soba, conocidos como sobaya. A principios del siglo XIX, cuando ciudades como Tokio comenzaron a modernizarse, la demanda de opciones de comida rápida y conveniente creció. Aquí es donde entró en escena el sobia. Estos hombres apilaban múltiples tazones de soba, a veces hasta una docena o más, en un portador especial de madera. Esta pila podía alcanzar casi 4 pies de altura, y el sobaya equilibraba esta precaria carga con una mano mientras manejaba una bicicleta con la otra. Las calles de Tokio no estaban pavimentadas como lo están hoy. A menudo eran desiguales y estaban abarrotados, lo que hacía que esta hazaña fuera aún más impresionante. Sin embargo, a medida que Japón continuó modernizándose, la práctica de la entrega de soba en bicicleta fue desapareciendo gradualmente. Y por eso, ver estas fotos probablemente resulte nostálgico para aquellos que alguna vez vieron a estos repartidores en las calles. El mecanismo de Antiquitera. En 1901, los buceadores de esponjas de la costa de Antiquitera, una pequeña isla en el mar Egeo, descubrieron un naufragio lleno de tesoros de la antigua Grecia. Entre las estatuas y monedas había un mecanismo corroído y complejo que constaba de engranajes y ruedas. Este antiguo dispositivo, conocido como el mecanismo de Antiquitera, ha desconcertado a historiadores y científicos por igual. Inicialmente se pensó que era una especie de astrolabio de navegación, pero las investigaciones actuales apuntan a su uso como calculadora astronómica. Data de entre 15.100 a.C., y se cree que se utilizó para predecir posiciones astronómicas y eclipses con fines calendáricos y astrológicos. La gran complejidad del dispositivo, que presenta un nivel de miniaturización y precisión que no se reproduciría hasta siglos después, ha dado lugar a teorías que van desde la tecnología antigua perdida hasta la intervención extraterrestre. Sin embargo, a pesar de una extensa investigación e incluso de modelos 3D para recrear su funcionalidad, no logramos comprender por completo el mecanismo de Antiquitera. Todavía no sabemos quién lo fabricó, cómo llegó a un barco que probablemente se dirigía de Rodas a Roma, o por qué la tecnología que encarna no logró ser adoptada de forma más generalizada en el mundo antiguo. Charlie Chaplin sin maquillaje. Charlie Chaplin es uno de los nombres más populares de la historia. La mayoría de la gente lo conoce por actuar en películas de comedia muda y por su icónico maquillaje facial. Sin embargo, detrás de su personaje de actor, había un escritor, director, compositor y una de las figuras más influyentes de la historia del cine. Sin su maquillaje, Chaplin era sorprendentemente diferente. Su rostro, naturalmente expresivo, carecía de la exageración cómica que proporcionaba el maquillaje. No es de extrañar que haya afirmaciones sobre que Charlie Chaplin perdió su propio concurso de dobles. Si bien este fragmento de la historia no está probado, verlo sin maquillaje lo hace creíble. Cabinas telefónicas abarrotadas. Durante la última década, hemos sido testigos de muchas modas y tendencias extrañas sobre la rapidez con la que alguien puede compartir algo en Internet. Estas cosas van y vienen, y una tendencia es reemplazada por otra. Sin embargo, en menos de un año, las tendencias y modas ya existían incluso en el siglo XX. Una de las tendencias más extrañas es la de atiborrar las cabinas telefónicas, una locura bizarra que consiste en amontonar a la mayor cantidad posible de personas en una sola cabina. ¿Por qué? Bueno, al igual que las modas y tendencias modernas, casi siempre no hay una razón, y comienza al azar. Un buen día de 1959, en la UEMCA de Durban, en Sudáfrica, 25 estudiantes lograron apiñarse en una sola cabina telefónica. De alguna manera, esto se extendió, y la moda llegó rápidamente a los Estados Unidos, donde se convirtió en una locura total en los campus universitarios. El fenómeno no duró mucho, como ocurre con la mayoría de las modas. A principios de la década de 1960, la novedad había desaparecido, y la atiborración de cabinas telefónicas pasó a la oscuridad. Los Moai de la Isla de Pascua. La Isla de Pascua, una remota isla volcánica en Polinesia, alberga uno de los sitios arqueológicos más desconcertantes del mundo. Cientos de enormes estatuas de piedra conocidas como Moai. Con un tamaño que varía de 4 metros a más de 10 metros de altura, estas estatuas fueron talladas en toba volcánica y transportadas a través de la isla,
Una hazaña que parece inverosímil dada la falta de árboles para rodar troncos o animales grandes para trabajar en las islas. Se han propuesto varias teorías para explicar cómo se movieron estas estatuas. Algunos sugieren un sistema complejo de cuerdas y palancas, mientras que otros postulan que los moai caminaban erguidos en un movimiento de balanceo. El propósito detrás del tallado y transporte de estas estatuas es igualmente enigmático. Si bien muchos creen que fueron creadas para honrar a los antepasados o dioses, hay poca evidencia definitiva que respalde una sola teoría. Además, el impacto ecológico de la construcción de los moai, la deforestación, la erosión del suelo y posiblemente el colapso social agregan otra capa de complejidad a su historia. A pesar de los extensos estudios arqueológicos, los moai siguen siendo un misterio fascinante que ofrece pistas limitadas sobre las creencias, tecnologías y estructuras sociales de la civilización que los creó. Se erigen como un enigma monumental, tanto literal como figurativamente, sobre las capacidades e intenciones de sus creadores, desafiando y fascinando a científicos y legos por igual. El sudario de Turín. El sudario de Turín es quizás uno de los artefactos más controvertidos y enigmáticos en el ámbito de la historia religiosa. Este lienzo de lino lleva la imagen tenue de un hombre con heridas compatibles con la crucifixión, lo que lleva a muchos a creer que es el sudario de Jesucristo. Tanto los escépticos como los creyentes han estado intrigados por el sudario desde que se exhibió públicamente en el siglo XIV en Francia. Los análisis científicos, incluida la datación por radiocarbono realizada en 1988, sugieren que el sudario se originó en la Edad Media, entre 1260 y 1390 después de Cristo, lo que pone en duda su autenticidad como el sudario funerario de Jesús. Sin embargo, los defensores argumentan que la datación podría ser errónea debido a la contaminación u otros factores. Más desconcertante es cómo se creó la imagen en el paño. Los estudios han descartado pigmentos, tintes y manchas, lo que deja en el misterio el método de su formación. Algunos han propuesto que podría ser el resultado de una reacción química natural, mientras que otros sugieren que podría haberse formado a través de alguna forma de radiación. El sudario sigue siendo un tema tanto de veneración religiosa como de investigación científica rigurosa. Su misterio perdurable no solo cautiva a los interesados en sus implicaciones religiosas, sino que también desafía a los expertos en varias disciplinas científicas, lo que lo convierte en un enigma que trasciende el tiempo y los sistemas de creencias. Líneas de Nazca. Ubicadas en el desierto de Nazca en el sur de Perú, son uno de los fenómenos más enigmáticos y desconcertantes de la arqueología. Estos enormes geoglifos se crearon al retirar los guijarros de color marrón rojizo, cubiertos de óxido de hierro, para revelar la tierra de color claro que se encontraba debajo. Están compuestos por cientos de figuras, que van desde formas geométricas simples hasta diseños intrincados de animales, plantas y figuras humanoides. Las líneas datan de entre 500 a.C. y 500 después de Cristo. Creadas por la cultura nazca, su propósito es un tema de debate continuo entre los expertos. Descubiertas inicialmente a principios del siglo XX, son mejor visibles desde el aire, lo que lleva a algunos a especular sobre su papel como calendarios astronómicos o símbolos ritualísticos destinados a los dioses en el cielo. Varias teorías propusieron que se usaban para el agua, la irrigación o incluso como pistas para aviones antiguos, una hipótesis que pertenece más al ámbito de la pseudociencia. Los estudios científicos, incluidos los intentos de descifrar cualquier posible significado astronómico, han arrojado resultados no concluyentes. Se construyeron con una precisión notable, considerando que el pueblo nazca no poseía equipos de topografía avanzados. A diferencia de muchos misterios antiguos, estas líneas son efímeras, preservadas principalmente debido al clima seco de la región y al mínimo viento. Esto hace que su longevidad sea tan misteriosa como su propósito. Cautivan la imaginación no solo por la complejidad artística y la grandeza, sino también por las preguntas que plantean sobre las capacidades e intenciones de sus creadores. La historia no contada del viaje de Israel desde Egipto. Cuando el faraón se negó a liberar a los israelitas, Dios desató 10 plagas devastadoras sobre Egipto. Según la Biblia, la primera plaga convirtió el río Nilo en sangre, haciendo que el agua no fuera potable. Habrá sangre en todo Egipto durante 7 días. Los peces morirán.
los ríos apestarán a muerte. Después de eso, Egipto fue invadido por enjambres de ranas, mosquitos y moscas. Después de esto, una enfermedad atacó a los animales, causando una muerte generalizada entre el ganado. Después vinieron dolorosas llagas en la piel de la gente, seguidas de enormes tormentas de granizo que destruyeron cosechas y propiedades. Las langostas invadieron la tierra, devorando toda la vegetación restante. La novena plaga trajo consigo una oscuridad total que duró 3 días. La última y más severa plaga fue la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Para proteger a sus propias familias, los israelitas marcaron los marcos de sus puertas con sangre de cordero, una señal que se conoció como la Pascua. Esta última plaga, que se llevó al hijo del faraón, finalmente lo persuadió de dejar ir a los israelitas. Se cree que este dramático evento ocurrió alrededor del año 1250 a.C. Luego Moisés sacó a los israelitas de Egipto en lo que se llama el Éxodo, guiándolos hacia la tierra prometida de Canaán. Sin embargo, el faraón pronto se arrepintió de su decisión y envió a su ejército para perseguirlos. Los israelitas se encontraron en una situación desesperada, atrapados entre la vasta extensión del Mar Rojo y el formidable ejército egipcio que se acercaba a ellos. En una asombrosa demostración de intervención divina, Dios ordenó a Moisés que extendiera su vara sobre el mar. Las aguas se separaron milagrosamente, formando un camino seco a través del mar. Este increíble evento permitió que los israelitas escaparan. Cuando llegaron al otro lado, las aguas regresaron a su lugar, sumergiendo al ejército egipcio y garantizando la seguridad de los israelitas. Después de su escape de Egipto, Moisés guió a los israelitas a través del duro e implacable paisaje del desierto. Finalmente llegaron al monte Sinaí, un lugar importante en su viaje. Aquí, Moisés ascendió a la montaña donde Dios le otorgó los 10 mandamientos. Estas antiguas leyes, grabadas en 2 tablas de piedra, proporcionaban pautas éticas esenciales, incluyendo honrar a los padres y prohibiciones contra el asesinato, el robo y las pruebas falsas. Estos mandamientos han tenido una gran influencia en la ley judía y el pensamiento ético durante milenios. El viaje a través del desierto estuvo marcado por 40 años de vagabundeo, una consecuencia de la falta de fe y la desobediencia de los israelitas. A pesar de las duras condiciones, su supervivencia estuvo asegurada continuamente por las provisiones milagrosas de Dios. Cada mañana, una sustancia parecida al rocío conocida como maná aparecía en el suelo. Este alimento extraordinario, que sabía a miel y a obleas, proporcionó a los israelitas alimento durante todo su viaje. Además, cuando el pueblo enfrentó una grave escasez de agua, Moisés golpeó una roca por orden de Dios y brotó agua. Te ordeno que des agua al pueblo, una provisión milagrosa para sus necesidades. Durante este periodo, Moisés jugó un papel crucial como líder, mediador y maestro. No solo resolvió las disputas entre el pueblo, sino que también les enseñó las leyes de Dios. Para facilitar la adoración y la comunicación divina, Moisés estableció una tienda especial llamada el Tabernáculo. Este santuario portátil, cuidadosamente diseñado según las instrucciones divinas, se convirtió en el centro de la vida religiosa. Para los israelitas, un lugar donde podían ofrecer sacrificios y buscar la guía de Dios. Según la Biblia, cuando los 40 años de peregrinación por el desierto estaban llegando a su fin, Moisés ascendió al monte Nebo, ubicado en la actual Jordania. Desde este punto elevado, pudo contemplar la tierra prometida, una región que fluía leche y miel como se describe en las Escrituras. A pesar de esta vista impresionante, Dios le informó a Moisés que no se le permitiría entrar en esta tierra. Esto se debió a que en las aguas de Meriba, Moisés había golpeado una roca para que saliera agua en lugar de hablarle como Dios le había ordenado, demostrando así una falta de fe. La Biblia registra que Moisés murió en el monte Nebo, y en un evento notable y misterioso, Dios mismo lo enterró en un lugar no revelado. Este lugar de entierro secreto se ha convertido en un tema de interés y suposiciones, ya que nadie sabe el lugar exacto donde fue enterrado Moisés. El perro que se convirtió en prisionero de guerra. Conozca a Judy, la única perra que ha sido prisionera de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Judy, una pointer inglesa de color blanco y negro, originalmente formaba parte del ejército.
Como mascota de la Marina Real a bordo del HMS Grasshopper, su vida temprana estuvo llena de aventuras, desde servir en el bullicioso barco hasta sobrevivir a un naufragio en el mar de China Meridional. Abandonada en una isla desierta con la tripulación sobreviviente, los agudos sentidos de Judy salvaron vidas cuando descubrió un manantial de agua dulce, un recurso que significó la diferencia entre la vida y la muerte para los marineros varados. Después de una angustiosa huida de la isla, Judy y la tripulación atravesaron las densas selvas de Sumatra, donde ella y su tripulación tuvieron que sobrevivir a cocodrilos y tigres. Pero ese no fue el final de su viaje. Poco después, el grupo fue capturado y llevado a un campo de prisioneros de guerra japonés en Madan, Sumatra. A pesar de las brutales condiciones, la lealtad de Judy hacia sus compañeros humanos nunca vaciló. Y entonces, Frank Williams, el aviador líder que se unió a Judy, ideó un astuto plan para protegerla. Una noche, después de emborrachar al comandante del campo, Williams logró que Judy fuera registrada oficialmente como prisionera de guerra con el nombre de 81, una Glogor y Medan. Este acto sin precedentes significó que Judy recibió el mismo trato y raciones que los prisioneros humanos, asegurando su supervivencia en las duras condiciones. Finalmente, en 1945, después de años de penurias, el campo fue liberado y Judy finalmente regresó al Reino Unido con Williams. Su valentía fue reconocida con una prestigiosa medalla Deacon, a menudo llamada la Cruz Victoria de los Animales, otorgada por su magnífico coraje y resistencia en los campos de prisioneros japoneses. Volar. En los años 50, era muy distinto de las cabinas de clase económica abarrotadas que conocemos hoy. Se puede decir que la clase económica de los años 50 sería comparable a volar en primera clase hoy en día. Los asientos de la clase económica durante los años 50 no le harán desear más. El espacio para las piernas era amplio, con asientos que se reclinaban lo suficiente para que los vuelos largos fueran realmente cómodos. Los pasajeros tenían espacio para estirarse y las cabinas estaban mucho menos abarrotadas que en la actualidad. El ancho del pasillo y el espacio entre asientos, que es la distancia entre filas, eran comparables a lo que encontraría en la clase económica premium actual o incluso en primera clase. En algunas aerolíneas, los pasajeros disfrutaban de comidas de varios platos servidas en porcelana auténtica, con cubiertos y, a veces, incluso con una copa de champán para brindar por el viaje. La comida solía ser preparada por chefs e incluía opciones gourmet, un marcado contraste con los bocadillos envasados y las comidas preparadas previamente que son comunes en los vuelos económicos modernos. Sin embargo, el precio de volar en ese entonces era comparativamente más caro que un solo boleto de clase económica en la actualidad. Los aviones también son mucho más seguros hoy en día, aunque por supuesto, el nuevo modelo de negocios implica meter tantos pasajeros como sea posible en un solo vuelo para maximizar las ganancias. Pero bueno, al menos las turbulencias no son motivo de preocupación cuando estás a decenas de miles de pies de altura en el aire. Recibo antiguo. Un recibo antiguo no es necesariamente histórico, pero con la diferencia de precio astronómica que hay entre este recibo antiguo y el que esperarías ver ahora. La gente está aclamando esta foto como un gran hallazgo. Esta es una foto de un recibo de supermercado de hace 30 años, y solo puedes llorar de lo baratos que eran los productos en ese entonces. ¿Carne picada por 55 peniques? No te puedes imaginar el precio hoy, que es casi 10 veces más caro. ¿Quieres hamburguesas de carne de primera calidad? Fácil. Eso es una libra 39 peniques o $175. Una locura. En 1994, una compra típica en el supermercado Tesco podía costarle alrededor de 29 libras por unos 27 artículos, incluidos productos básicos como carne de res, aceite de cocina e incluso un periódico. Hoy, esa misma cesta de productos le costaría casi 60 libras, o $79. La inflación es real y dolorosa. La batería de Bagdad. En 1938, se desenterró un artefacto intrigante cerca de Bagdad, Irak. Conocido como la batería de Bagdad, este objeto consiste en una vasija de barro que contiene un cilindro de cobre y una barra de hierro que data del período Parto entre 250 a.C. y 224 después de Cristo. La disposición de estos componentes sugiere que podría funcionar como una celda galvánica
cuando se llena con un electrolito como vinagre o jugo de uva. Esta tentadora posibilidad ha dado lugar a varias teorías sobre el nivel de conocimiento eléctrico en el mundo antiguo. Los experimentos que recrean el dispositivo han demostrado que puede producir una pequeña carga eléctrica. Sin embargo, los escépticos tienen sus reservas. Argumentan que el objeto puede haber servido para un propósito más mundano, como almacenamiento o un uso ceremonial, señalando la ausencia de evidencia textual o artística que respalde la teoría de la batería. Lo que mantiene a la batería de Bagdad en el centro de atención no es solo su propia función ambigua, sino sus implicaciones para nuestra comprensión de la ciencia y la tecnología antiguas. ¿Fue este artefacto un ejemplo temprano de comprensión eléctrica, o su parecido con una batería es mera coincidencia? El misterio de la isla Oak. Ubicada en la costa sur de Nueva Escocia, Canadá, la isla Oak ha sido el foco de búsquedas de tesoros y de intensa especulación durante más de 2 siglos. La historia comienza en 1795, cuando 3 jóvenes descubrieron una depresión circular en el suelo, lo que les hizo creer que allí podría estar enterrado algo valioso. Cuando empezaron a cavar, encontraron capas de troncos, carbón y masilla a intervalos regulares, lo que avivó aún más la creencia de que estaban a punto de descubrir un importante tesoro. A lo largo de los años, varios intentos de excavar el llamado Pozo del Dinero se han topado con obstáculos desconcertantes, incluidos túneles inundados y trampas explosivas, así como una variedad de hallazgos intrigantes, como piedras inscritas, trozos de cadena e incluso rastros de oro. Lo que hace que el misterio de Oak Island sea realmente desconcertante no es solo la ausencia de tesoros, sino también la compleja ingeniería que implican las trampas explosivas y las construcciones en capas dentro de la pita. Sugiere un nivel de sofisticación tecnológica y planificación que parece improbable para un mero engaño o un fenómeno natural. El misterio de Oak Island sigue siendo uno de los enigmas más persistentes y desconcertantes de nuestro tiempo, un testimonio de la incesante búsqueda de descubrimiento del espíritu humano y nuestra fascinación por lo desconocido. Descubrimiento de la tumba perdida de Moisés. Otro sitio menos famoso que se cree que es el lugar de descanso final de Moisés es Jabal Harún. También llamado Monte Aarón o Monte Harún, esta montaña en Jordania ha estado vinculada durante mucho tiempo a las figuras bíblicas de Moisés, y en particular a su hermano Aarón. Si bien se sabe que Aarón está enterrado allí, la idea de que Jebel Harán también podría ser el lugar de entierro de Moisés tiene sus raíces en antiguas tradiciones religiosas y relatos históricos. Para entender por qué se considera a Jebel Harán como un posible lugar de entierro de Moisés, las personas deben explorar varios aspectos clave. Esto incluye historias bíblicas, tradiciones religiosas, hallazgos arqueológicos y el significado de las montañas en varias religiones, comenzando con las historias bíblicas. El Antiguo Testamento, específicamente el libro de Números, nos dice que Moisés y los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años después de salir de Egipto. Durante este tiempo, Moisés recibió los 10 mandamientos y otras leyes de Dios en el monte Sinaí. A medida que continuaba su viaje, los israelitas se acercaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida en el capítulo 20 de Números. Hay un evento significativo cerca del monte Or. Aquí, Dios instruye a Moisés y a Aarón para que reúnan al pueblo de Israel. Luego le dice a Moisés que Aarón morirá porque los hermanos no habían seguido sus instrucciones anteriores. Moisés llevó a Aarón y a su hijo Eleazar a una montaña. En la cima, Aarón falleció. Después de esto, Moisés y Eleazar regresaron a la montaña. La muerte de Aarón fue un momento crucial para los israelitas, ya que marcó el final de su papel como sumo sacerdote y líder de los levitas. Tradicionalmente, se cree que la montaña donde Aarón murió y fue enterrado es Jebel Harún. Esta creencia se mantiene en las tradiciones judías, cristianas e islámicas, todas las cuales reconocen la importancia de la montaña en relación con la muerte y el entierro de Aarón. En el judaísmo, la identificación de esta montaña con Jebel Harún está respaldada por interpretaciones históricas y enseñanzas religiosas. Los eruditos y rabinos judíos han sostenido durante mucho tiempo que la muerte y el entierro de Aarón tuvieron lugar en Jebel Harún. La conexión entre Moisés y esta montaña se extrae del relato bíblico,
que describe a Moisés acompañando a Aarón allí y supervisando su muerte. Los primeros peregrinos y eruditos cristianos que seguían las historias bíblicas también identificaron la montaña como Jebel Harún. Lo consideraban un lugar importante vinculado a las historias de Moisés y Aarón. Esta tradición ha perdurado a través de siglos de enseñanzas cristianas y registros históricos. Más allá de los textos religiosos, los descubrimientos arqueológicos y los relatos históricos arrojan luz sobre la importancia de Jebel Harún. Petra, una antigua ciudad cercana a Jebel Harún, fue un importante centro de comercio y cultura durante los tiempos bíblicos. Su proximidad a Jebel Harún sugiere que la montaña probablemente era conocida y tal vez incluso venerada por la gente de esa época. Las excavaciones en Petra y las regiones cercanas han descubierto artefactos e inscripciones que ofrecen una visión de las creencias y prácticas religiosas de los antiguos habitantes. Si bien no hay mucha evidencia directa que vincule a Jebel Harún específicamente con el entierro de Moisés, la importancia de la montaña en los contextos históricos y religiosos es clara. A lo largo de los siglos, Jebel Harún ha seguido siendo un lugar clave para las peregrinaciones culturales y religiosas. Personas de diversas religiones han viajado a la montaña para honrar a las figuras bíblicas relacionadas con ella. Esta tradición de peregrinación continúa hoy en día, destacando la importancia duradera de Jebel Harún en el panorama religioso de Oriente Medio. Recientemente, la búsqueda para encontrar la tumba de Moisés ha seguido fascinando tanto a los creyentes como a los eruditos. Esta búsqueda es más que simplemente localizar un sitio físico. También se trata de comprender el profundo impacto de las enseñanzas de Moisés y cómo han dado forma a la ética religiosa y los códigos morales. La influencia de Moisés se extiende mucho más allá de los límites de la religión, tocando la literatura, el arte y la filosofía de todo el mundo. Aunque su lugar de entierro exacto sigue sin descubrirse, su legado perdura como símbolo de fortaleza y guía divina. La gente todavía se embarca en viajes para encontrar la tumba de Moisés, impulsada por el deseo de conectarse con su fe y estar cerca de un profeta y líder reverenciado. Las peregrinaciones a lugares como el Monte Nebo permiten a los creyentes reflexionar sobre las enseñanzas de Moisés cuando se ocultó la verdad detrás del amianto. En la década de 1950, se aclamó al amianto como un material milagroso, que se usaba en todo, desde materiales de construcción hasta productos para el hogar. Debido a sus propiedades ignífugas y aislantes, se usaba para tejer telas, rociar sobre techos, mezclar con cemento, e incluso se encontraba en artículos de uso diario como tablas de planchar y secadores de pelo. El uso generalizado del amianto se debió a su versatilidad y eficacia, lo que lo convirtió en un producto básico en varias industrias, especialmente en la construcción y la fabricación. Pero, bueno, ya debes saber que el amianto está lejos de ser el material milagroso que es. Más que un material versátil, el amianto es mortal. Ya en la década de 1920, hubo informes que vinculaban la exposición al amianto con graves problemas de salud, incluidas enfermedades pulmonares y cáncer, en particular mesotelioma, un cáncer poco común y agresivo causado casi exclusivamente por la exposición al amianto. En la década de 1950, ya existían pruebas sustanciales de los peligros que entrañaban las fibras de amianto, que al inhalarse podían alojarse en los pulmones y provocar enfermedades mortales. A pesar de ello, la industria del amianto se dedicó a restar importancia y ocultar la verdad sobre los peligros del amianto. Los documentos internos de la época revelan que las empresas eran conscientes de los riesgos para la salud, pero optaron por suprimir esta información para proteger sus beneficios. Llevaron a cabo investigaciones secretas, manipularon campañas de relaciones públicas e incluso presionaron contra las normativas que limitarían el uso del amianto o exigirían advertencias sobre sus peligros. Cuevas de Longyu. Descubiertas en 1992 en la provincia de Zhejiang, China, las cuevas de Longyu siguen siendo uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos del siglo XX. No son cuevas naturales, sino más bien una intrincada red de cavernas talladas a mano, de las cuales la más grande cubre un área de más de 30 km. Las paredes, los techos y los pilares están cincelados de manera uniforme en patrones angulares precisos, lo que refleja un nivel de artesanía que es nada menos que asombroso. Lo que profundiza el enigma
es la ausencia de registros históricos o inscripciones que indiquen quién las construyó o por qué. Las estimaciones sugieren que la excavación habría implicado la extracción de más de 1 millón de rocas, una tarea monumental incluso para los estándares actuales. Sin embargo, las técnicas empleadas, la identidad de los constructores y el propósito de estas cuevas siguen envueltos en misterio. Las teorías van desde antiguos almacenes hasta observatorios astronómicos y lugares de culto. Además, las propiedades acústicas de las cuevas, que crean efectos de sonido resonantes, han dado lugar a especulaciones sobre usos ritualísticos o ceremoniales. A pesar de múltiples estudios e investigaciones, no ha surgido ningún consenso sobre los orígenes o la función de las cuevas de Longyu. Se alzan como testimonio silencioso de un capítulo desconocido de la historia, mostrando la profundidad de la capacidad humana, al tiempo que ocultan los secretos de su inicio. Obsesión alemana por posar con mascotas de osos polares. Si miras fotos antiguas tomadas en Alemania en el siglo XX, es posible que encuentres varias que se destaquen por la presencia de una mascota de oso polar. Ahora bien, esta mascota en realidad no representa una marca. En pocas palabras, Alemania tenía una extraña obsesión con los osos polares. El origen de esta obsesión por posar con mascotas de osos polares se remonta a principios del siglo XX. En 2006, en el zoológico de Berlín, nació en cautiverio un oso polar llamado Knut. Fue el primer cachorro de oso polar que sobrevivió a la infancia en el zoológico en más de 3 décadas y cautivó a millones de personas, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. Las multitudes acudían al zoológico a diario para ver al adorable cachorro, y pronto su imagen estaba en todas partes, desde productos hasta campañas publicitarias. Sin embargo, incluso antes de Knut, los berlineses y los visitantes llevaban mucho tiempo fascinados con estos osos blancos. En Alemania, el oso polar era visto como un símbolo de fuerza y resistencia, y no pasó mucho tiempo antes de que el oso encontrara su lugar en el ámbito del marketing y las apariciones públicas. Y así, a mediados del siglo XX, durante el apogeo del Wirtschaftswunder, milagro económico de Alemania, las mascotas de osos polares se convirtieron en una imagen habitual en diversos eventos públicos, especialmente en Berlín. Ya fuera en partidos deportivos, mercados navideños o festivales locales, estas mascotas servían como animadores y embajadores. La gente se sintió atraída por el comportamiento juguetón y amistoso de las mascotas, y posar para fotos con ellas se convirtió en una actividad popular. Hoy en día, posar con las mascotas osas polares sigue siendo un pasatiempo muy querido en la nación, especialmente durante los meses de invierno, cuando es más probable encontrar estas figuras en diversos eventos y celebraciones. La señal WOW. La noche del 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry R. Amen estaba explorando los cielos como parte del programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, en el Big Ear Radio Observatory en Ohio. Lo que encontró fue una señal de radio tan inusualmente fuerte y clara que escribió "wow" con tinta roja en la impresión de datos. La señal duró 72 segundos, la duración total de la ventana de observación del telescopio, y luego desapareció. Lo que distingue a la señal WOW de otros ruidos cósmicos es su frecuencia de alrededor de 1420, frecuencia de emisión de radio natural del hidrógeno, el elemento más abundante en el universo. La señal WOW sigue siendo uno de los eventos más convincentes en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Su ocurrencia singular y naturaleza inexplicable lo mantienen como tema de fascinación y debate. Este breve pero desconcertante estallido de ondas de radio, que se encuentra en la intersección entre la ciencia y la especulación, sigue intrigando a científicos y al público en general, como un misterio sin resolver en la búsqueda cada vez mayor de comprender nuestro universo y nuestro lugar en él. La policía de Nueva York y sus coches de pasarela. En los años 50 y 60, la policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York utilizó un método ingenioso y peculiar para patrullar los túneles Holland y Lincoln. Pequeños coches de pasarela eléctricos. Estos vehículos en miniatura, de no más de 2 pies de ancho, fueron diseñados especialmente para circular por las estrechas pasarelas que discurrían a lo largo de los carriles principales de tráfico de los túneles. Estos coches se introdujeron por primera vez en 1955
como una solución al engorroso proceso de hacer que los agentes patrullaran los túneles a pie. Equipados con un motor eléctrico de 3 CV, los coches de pasarela podían alcanzar velocidades de hasta 12 millas por hora, lo que permitía a los agentes responder rápidamente a las emergencias, despejar atascos de tráfico o incluso ayudar en accidentes dentro del túnel. Los coches eran bidireccionales, lo que significa que los agentes podían conducirlos en cualquier dirección sin darse la vuelta, gracias a un asiento giratorio en la pequeña cabina cerrada con vidrio. Puede que sea bastante cómico y divertido de ver, pero bueno, era eficiente. Sin embargo, alrededor de 2011, estos vehículos de pasarela fueron finalmente eliminados por las tecnologías de vigilancia modernas. El misterio de Augusta Dieter. La enfermedad de Alzheimer es uno de los misterios médicos más desconcertantes y devastadores de nuestro tiempo. Imagina a alguien que conoces perdiendo de repente la conciencia y su capacidad de hablar y marchitándose lentamente. La primera vez que la identificó fue hace más de un siglo, por el doctor Alois Alzheimer. Aunque ahora se la conoce como una enfermedad neurodegenerativa, aún desconocemos su causa. Se trata de Auguste Dieter. Nacida en 1850 en Alemania, Auguste llevó una vida relativamente normal hasta los 55 años, cuando empezó a presentar síntomas inusuales, pérdida de memoria, confusión y un comportamiento cada vez más errático. Su marido, incapaz de cuidarla, la internó en un hospital psiquiátrico de Frankfurt, donde quedó bajo el cuidado del doctor Alois Alzheimer. El caso de Augusta impresionó al doctor Alzheimer porque, a diferencia de muchas otras personas que sufrían síntomas similares en ese momento, ella era relativamente joven, tan solo 51 años. Esta aparición temprana de demencia, combinada con la gravedad de sus síntomas, intrigó al doctor Alzheimer. Cuando Augusta Dieter falleció en 1906, el doctor Alzheimer le realizó una autopsia del cerebro. Utilizando técnicas de tinción recientemente desarrolladas, Alzheimer observó grumos anormales de proteínas, ahora conocidos como placas amiloides, y haces enredados de fibras llamados ovillos neurofibrilares.